El próximo 7 de junio habrá elecciones en México, se renovará la Cámara de Diputados en su totalidad, 9 gubernaturas, habrá elecciones locales en 17 entidades y será la primera vez que el Instituto Nacional Electoral enfrenta una prueba de este tipo. Será, digamos, su bautismo de fuego, y cuando digo bautismo de fuego, lo digo en serio por todo lo que se está perfilando. Tenemos estados que están como focos rojos, verdaderos focos rojos. Tenemos un fenómeno de candidaturas independientes, sobre todo una en Nuevo León de Jaime Rodríguez, mejor conocido con el Bronco, que pues, nadie se pensó que pudiera en una primera vez que se presentan ganar el estado más industrial de la República. Ese es algo que trae muy, pero muy preocupados tanto al PRI como al PAN, y ha dado muchas sorpresas. Y de todo esto y de mucho más tenemos hoy como invitado al consejero electoral Benito Nasif, a quien ayer vi pues hasta benevolente con el Partido Verde Ecologista, que ese es otro tema que me gustaría platicar con él, sobre estas reiterados desacatos a las medidas cautelares que este partido ha hecho, y sigue insistiendo e insistiendo como si fuera para él más rentable pagar las multas para recolectar después mayores prerrogativas. Benito, te agradezco de veras que estés con nosotros. Hoy no nos acompaña nuestra compañera, está de vacaciones, Paola Barquet, pero bueno, tú y yo nos echaremos este programa, lo platicaremos, y te preguntaría ahorita, ¿qué te preocupa de todo esto que te he mencionado? Bueno, estamos en un proceso electoral que tiene esa peculiaridad que tú has señalado. Es el primer proceso electoral donde se pone en práctica la reforma electoral que se terminó de aprobar apenas hace un año, en mayo del año pasado, y que crea un sistema nacional electoral que coordina el Instituto Nacional Electoral, el INE, ante CIFE, y que lo hace involucrarse ahora en la organización de las elecciones locales, las 17 que mencionaste hace un momento, y primero constituyendo a las mismas autoridades electorales locales, cosa que hicimos el año pasado, lo completamos en el mes de septiembre, después de un proceso de selección pues muy abierto, muy competitivo que tuvimos, donde participaron muchas personas para ser miembros de los consejos electorales de los organismos públicos locales electorales, y que son quienes hoy en día están pues conduciendo los máximos órganos de dirección en estas 17 entidades. Trabajamos de la mano con ellos para la organización de esta elección. La organización de la elección es un proceso pues muy complejo, es una logística con muchos detalles que tienes que ir anticipando con mucho tiempo de antelación. Lo que puedo decirte por los reportes que estamos regularmente recibiendo es que la organización de la elección va en orden, ¿sí?, en sus múltiples aspectos, ¿no? Desde la parte de la instalación de las casillas, la parte también muy compleja de los resultados que tienen, cómo dar a conocer los resultados, los conteos rápidos, los programas preliminares, los cómputos distritales, la papelería electoral, su distribución, la instalación de las casillas, la capacitación de las personas que van a estar sirviendo como en las mesas directivas de las casillas. Entonces, esa parte creo que debe ser una fuente de tranquilidad y confianza en nuestro país, porque contamos con un activo que es muy valioso, que es el profesionalismo y la experiencia, no solo del personal del INE ante CIFE, sino también de las instituciones locales que ahora trabajan bajo la coordinación y la supervisión del Instituto Nacional Electoral. Sí, independientemente de que vaya caminando toda esta organización, pues hay factores externos que están manifestándose, que pudieran resultar inquietante. Ayer, en una breve plática
que sostuve con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, él hablaba de la democratización de la amenaza. ¿Qué quiere decir con esto? Que las elecciones se han tomado como, digamos, una especie de rehén de causas múltiples que nada tienen que ver, por ejemplo, con ir a las urnas el próximo 7 de junio. Estoy hablando concretamente de los maestros de la CETEG en Guerrero, de los padres de familia de Ayotzinapa que exigen para permitir las elecciones que se los devuelvan vivos. Estoy hablando también de esta reciente amenaza de este Consejo de Pueblos Indígenas, donde dicen: si no nos dejan poner nuestros candidatos, vamos a bloquear las elecciones, vamos a tomar carreteras, vamos a ocupar ciudades, vamos a impedir que llegue el agua al Distrito Federal, es decir, en una actitud abiertamente ya rebelde. Es decir, este tipo de cosas que no están bajo el control directo del INE, sino que ya corresponden a otras instancias. Yo creo que de alguna manera sí los tiene preocupados, Benito, ¿no? Todo esto, hay estados que están muy, muy calientes. Estoy hablando de Guerrero, estoy hablando de Michoacán, estoy hablando de Oaxaca, donde pudiera de alguna manera producirse incidentes desagradables. Pues sí, Paco, tienes razón, nos preocupa y nos ocupa, las dos cosas, y más esto último, diría yo. Es la primera vez, hasta donde yo recuerdo, en la historia de la transición de México, de un país esencialmente donde había un partido hegemónico, hacia un país de elecciones competitivas. Estas elecciones que tenemos, por cierto, son elecciones muy competitivas, ¿sí? De las 9 elecciones de gobernador, al menos 8 de ellas tienen márgenes muy interesantes de acuerdo con las estimaciones preliminares. Guerrero está entre ellas, tiene un componente interesante de competencia. Esa es una nueva realidad en este país, la pluralidad, la competencia en las elecciones, y ambas cosas me parece que son desarrollos positivos. Y algo que nos encontramos por primera vez son organizaciones sociales que buscan, o que han declarado que buscan boicotear las elecciones. Y coincido con tu apreciación, que eso no va directamente a las elecciones, ¿sí? Quiero decir, no es porque ellos se opongan a la democracia o a las elecciones en sí mismas, sino porque tienen otras banderas, otras demandas, están sentados en otras mesas de negociación con el gobierno federal o con los gobiernos estatales, y utilizan el boicot de las elecciones pues como una ficha en las negociaciones. Creo que es importante que ese precedente no se arraigue, ¿sí? y que las elecciones no se utilicen de esa manera, porque creo que la afectación sería enorme para nuestro país. Nuestra Constitución no establece otro método para la selección de las autoridades. Por eso decía yo, por ejemplo, en el caso de Guerrero necesita elecciones. Y precisamente por los problemas que tiene, particularmente los de seguridad, necesita un gobierno que tenga toda la legitimidad. Y la única que reconocemos es la que se desprende de las urnas y de la voluntad de los guerrerenses en este caso. No queremos un gobierno designado por autoridades federales o incluso por los propios legisladores locales. Lo mejor que puede pasar a Guerrero es tener un gobierno emanado de las urnas con el respaldo y la legitimidad democrática. Lamentablemente el caso que nos ocupa, que es de Guerrero, pues no hay un gobernador que ejerza realmente hoy en día la función de la autoridad. Con ese gobernador van a ir a las elecciones, con ese gobernador que a veces hasta parece que ya nomás le falta irse a poner él también ahí en los bloqueos carreteros o en las marchas o en las manifestaciones, porque es un hombre radical, es un hombre de izquierda, es un hombre que jamás... Pero también es alguien al que le ha tocado una misión muy complicada. Espero que estés de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Un Estado con una situación política muy compleja, y él creo que con su estilo
ha tratado de buscar consensos, de no imperar a partir del uso de la fuerza. Y lo que nosotros hemos venido sintiendo en la implementación de nuestras estrategias de capacitación, por ejemplo, para la instalación de las casillas, es que poco a poco la situación en el estado de Guerrero, con esta estrategia por la que ha optado el actual gobernador interino, entiendo que también de la mano con las autoridades federales, poco a poco ese clima de tensión y de conflicto ha venido distendiéndose. Y creo que la apreciación que tenemos hoy en mayo de la situación de estados como Guerrero, incluida en ellos Michoacán y Oaxaca, es mucho mejor que la que teníamos, no sé, en enero, por ejemplo. Entonces, creo que con todas sus desventajas y ventajas, los resultados en términos políticos se han venido dando, y creo que hoy en día tenemos mejores condiciones políticas para el desarrollo de la elección que lo que teníamos hace algunos meses, y que podremos tener una elección normal en Guerrero. Ojalá y sea una observación certera. Yo pienso que las presiones irán incrementándose conforme se acerque la fecha, que habrá cada vez más, que van a apretar cada vez más, precisamente por esto. Y hay un dato que me gustaría comentarte. Secuestro de las elecciones que pretenden hacer, ¿no? Hay un dato que me gustaría comentarte al respecto, que tiene que ver con la propia ciudadanía de Guerrero. Nosotros en el Instituto Nacional Electoral tenemos que ir a visitar a 13 de cada 100 personas inscritas en el listado nominal de Guerrero y de todo el país, porque es la forma en que se hace la capacitación para constituir las mesas directivas de casillas, que la integran ciudadanos, nuestros vecinos, ¿sí? Y se seleccionan al azar, es una muestra muy interesante, y nosotros en el proceso de irlos a buscar a su casa, notificarles que han sido insaculados, es decir, por un procedimiento aleatorio, dejado a la suerte, por así decir, salieron en una lista. Entonces nuestros capacitadores van y los visitan, y medimos la aceptación primero de la visita, de la primera capacitación. Y déjame decirte que los resultados de Guerrero de la primera etapa de capacitación son bastante buenos. Son mejores que el promedio nacional. Clasificamos las secciones por el tipo de respuesta que recibimos de la gente. Y las secciones que están en muy buena situación, porque tenemos un grupo bastante grande de ciudadanos, las clasificamos como secciones A, luego las que se encuentran en situación normal como secciones B, y las que estamos cortos todavía en el número de ciudadanos como secciones C. Y Guerrero tiene secciones A y B en promedios superiores al resto del país. Lo mismo nos pasa en Oaxaca e incluso Michoacán. Tenemos resultados mejores que en elecciones anteriores, lo cual quiere decir que hay una cooperación de la gente con la organización de las elecciones, y creo que esa debe ser la base de nuestra confianza en que nuestras instituciones electorales están funcionando, porque la institución electoral no es el INE, son las prácticas que hacen que las elecciones funcionen. Sí, y esas prácticas es parte de la cultura, la forma en que la gente participa. Yo creo que eso ya se ha arraigado en este país. Pero ustedes que han hecho trabajo de campo, ¿cómo han vivido esto con el narcotráfico y con el crimen organizado? Sí. Pues siempre que ¿los han obstaculizado? Siempre que me hacen esa pregunta, Paco, que además es una pregunta que debe de hacérsele no solo a las autoridades electorales, me parece también a las autoridades encargadas de seguridad, en fin, y porque es una pregunta muy relevante. Yo creo que lo que estamos viendo en el país desde hace, no particularmente ahora, sino desde hace ya años, preocupa a la gente, ¿sí? Cómo pueden nuestras instituciones democráticas seguir operando en condiciones de violencia e inseguridad que prevalecen no de forma homogénea en todo el país, sino de forma particularmente preocupante en ciertas áreas del país, ¿no? Y yo siempre que me hacen esa pregunta digo, a ver, una cosa es la organización de la elección, ¿sí? Y otra cosa es la incidencia del crimen organizado sobre partidos políticos, candidatos,
que es igual que la que existe sobre empresarios, gobiernos, etcétera, ¿no? Por lo que concierne a la organización de las elecciones, la afectación ha sido mínima. Hemos podido en condición, por ejemplo, Ciudad Juárez, 2009, en condiciones de mucha violencia, lamentablemente, había reclamos de que suspendiéramos las elecciones. Nosotros no podemos hacer eso, lo hemos explicado en el caso de Guerrero. Y continuamos adelante e instalamos el 100% de las casillas. La gente colaboró. Nuestras juntas distritales, donde tenemos personal experimentado, profesional, conoce bien la situación local y hace los ajustes a nuestros procesos para protegerlos y poder completarlos. Y esto nos ha permitido seguir organizando elecciones, no solo en Chihuahua, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, ¿sí?, en condiciones en que prevalece la inseguridad. Y hemos podido hacerlo. Y nuestro modelo de elecciones ciudadanas, y me refiero por ello a elecciones organizadas por los propios ciudadanos, que es el que tenemos, que fungen como funcionarios de casilla, ¿sí?, ha seguido operando. Se ha adaptado a esas circunstancias y podemos seguir haciendo elecciones. La organización, pues, de las elecciones ha tenido una afectación mínima, ¿sí? Por múltiples razones el crimen organizado no busca impedir la organización de las elecciones, ¿sí? Estas continúan y no... ahora me refiero a la otra parte que mencionaste, bueno, amenazas a candidatos, amenazas a... Incluso a ellos partidos mismos ponen o ellos mismos, sí. Ese es un trabajo, esa es una cosa que nos preocupa mucho, ¿sí? Y esa es una afectación que yo llamaría estructural a una democracia, porque en la democracia debe haber condiciones para la discusión abierta de los asuntos de interés público durante las campañas particularmente, ¿sí? Y estas condiciones no pueden existir en un momento en que hay amenazas a candidatos, no puedes tocar ciertos temas o tienes que comprometerte que si ganas la elección para entregar el área de seguridad a determinada banda del crimen organizado. Eso es muy preocupante, ¿sí? ¿Qué puede hacer la autoridad electoral? En primer lugar, nosotros no somos la policía. Esta es una responsabilidad de las áreas de seguridad de la PGR, de la Policía Federal, incluso de la Marina y el Ejército, que están involucrados en el combate al crimen organizado, y de las policías locales, de las PGJs locales. Nosotros tratamos de colaborar con ellos, pero eso no es la persecución del crimen organizado, que afecta diversas áreas, aspectos de una sociedad, no es una tarea de la autoridad encargada de la organización de las elecciones. Y nosotros tratamos de colaborar con estas autoridades, pero sí debe quedar muy claro que el combate al crimen organizado es una responsabilidad de los gobiernos federales y locales. Pero hay, digamos, volviendo al tema de los candidatos que ellos imponen, sobre todo a nivel municipal, el INE ahí no tiene manera de establecer filtros para que no se les cuelen gente vinculada con tal o cual cártel, o en estados donde están, pues, muy focalizadas este tipo de situaciones, ¿no? Sí, no tenemos atribuciones legales para eso. Además, no es el papel de una autoridad encargada de la organización de las elecciones determinar si por sus vínculos con el crimen organizado una persona puede o no ser candidato. Nosotros garantizamos derechos políticos, y la única forma en que podemos quitarle los derechos políticos a una persona es si hay una orden de aprehensión girada por un juez y ejecutada además, ¿sí?, de acuerdo con criterios establecidos por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto eso no ocurra, ¿sí?, cualquier persona tiene los mismos derechos que tú y que yo de votar y ser votado. No me quiero ir sin preguntarte sobre este escándalo magnificado, efectivamente, por algunos medios, de una conversación filtrada
de Lorenzo Córdoba. No te voy a repetir aquí toda la historia, todo el mundo se la sabe, no necesitan, de la forma como se expresa, de una reunión que tuvo con un jefe chichimeca de Guanajuato. ¿Qué opinión tienes de ese tema? Pues como vi que lo arroparon y que... Sí, como tú lo dijiste, siento que se ha magnificado. Por supuesto me parece condenable que haya grabaciones ilegales que después se filtran a los medios de comunicación y que luego los medios de comunicación hagan el trabajo que aquellos que tienen este interés oscuro de utilizar grabaciones ilegales, de difundirlas, ¿sí? Y a mí me parece, y por otro lado, si lo haces, bueno, pues tendrás que poner las cosas en su contexto, y siento que una conversación, unas declaraciones que quizás ameritan una explicación y si acaso una disculpa, y entiendo que el consejero presidente la ha ofrecido. Fuera de cámara me decías que él no es ni racista, ni es nada por el que pudiera hacernos pensar que considera a los indígenas seres inferiores, de nada, ¿no? Esa es tu impresión personal, tú que lo conoces, ¿no? Por supuesto. Primero, tengo un enorme respeto por el consejero presidente, y me parece que somos afortunados de que la presidencia del Instituto Nacional Electoral recaiga en una persona con la experiencia, la preparación, el profesionalismo del doctor Lorenzo Córdoba, ¿sí? Y siempre lo he considerado un personaje de vanguardia, ¿sí? Que se define a sí mismo y se identifica con las causas con las causas del progreso, de la igualdad social, incluso del indigenismo, ¿no? Por eso me parece que esa acusación que se le hace a partir de una conversación, de un extracto de una conversación sacada de contexto, es algo que no tiene nada que ver con él. ¿Qué le pasó? ¿Lo chamaquearon? ¿Por qué hizo ese comentario? No, pues creo que lo que tenía era una conversación privada, donde se refería a un encuentro con una persona que le llamaba la atención la forma en que hablaba, ¿sí? Y que a eso se refirió en la conversación. Me parece que si pones todo en su contexto, estas acusaciones que se hacen se caen por sí solas. Bueno, y con esto terminamos. Le damos las gracias a Benito Nafif por habernos dado esta explicación sobre lo que sucede aquí en el Instituto Nacional Electoral y pues muchas gracias. Gracias a ti por la oportunidad, Paco. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.